Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en nuestro recorrido cuaresmal hemos citado un par de veces una frase importantísima del cuarto capítulo del evangelista San Juan. En el diálogo que Jesús tiene con la samaritana le va a hacer una pregunta importante. Le dice: veo que eres profeta. ¿Por qué? Porque Jesús le acaba de decir a esta pobre mujer todas las cosas que había hecho mal con hombres. Veo que eres profeta. ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? Porque ustedes, judíos, dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Nosotros, samaritanos, decimos que hay que adorarlo en el monte Garitzim. Era seguramente una cuestión muy crucial en el tiempo de Cristo. Una parte enorme del pueblo de Israel, los samaritanos, dicen: aquí hay que adorar a Dios. Y todo el resto de la banda dice: hay que adorarlo aquí. Oye, es importante saber en dónde, porque a lo mejor estamos regando fuera de tiesto. Acuérdense que el templo de Jerusalén era la casa de Dios entre los hombres. Dios lo había pedido, ahí vivía Dios, ahí estaba el arca de la alianza de Dios, ahí tenían que ir los judíos muchas veces en su vida, por lo menos 2 o 3 veces al año, ir a Jerusalén a hablar con Dios, porque ahí vivía. ¿Dónde hay que adorar? ¿Dónde hay que adorar a Dios? Era una pregunta importantísima. Aquí el Evangelio de hoy nos hace de algún modo la misma pregunta desde otro punto de vista, desde el punto de vista moral. Pregunta este escriba: ¿cuál es el mandamiento más importante? Es decir, ¿qué tengo que observar para que mi vida sea agradable a Dios? Y Jesús responde con una cita literal de la Escritura, me parece que es del Deuteronomio, y responde: escucha, Israel, atentos, escucha, lo subrayo, escucha, Israel.
El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye Jesús diciendo: no hay ningún mandamiento mayor que estos. Es decir, olvídate de cosas pequeñas. Estos dos mandamientos encierran toda la ley y todos los profetas en nuestra vida moral. Lo quiero subrayar, la vida moral. El escriba va a responderle a Jesús, pero va a cambiar un poco el matiz y cambia notablemente. Fíjense. El escriba replicó: has hablado muy bien, maestro, porque es verdad que amar a Dios tal y al prójimo son los mandamientos más importantes. Pero termina con otra frase: todo eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba, a su modo, está combinando dos cosas: la vida moral y el culto. La vida moral y el culto. Podríamos decir un poco en nuestra clave de peregrinaciones virtuales, está fusionando la tercera y la segunda parte del catecismo. ¡Pum! La vida moral y el culto se centran en amar a Dios y al prójimo. Pero hoy nuestra primera lectura, que es un jalón de orejas tremendo que hace el profeta Oseas, uno de los profetas menores que le hace al pueblo de Israel. Este profeta Oseas es una personalidad muy interesante. Es de los que fustigan más duramente al pueblo y es de los que le declaran un amor más grande al pueblo de parte de Dios. Se ve que era apasionado, no se andaba nunca con medias tintas. Y él va a unir, va a unir a la fusión de la tercera y la segunda parte del catecismo, le va a unir la primera parte del catecismo, porque dice: no llaméis dioses a las obras de vuestras manos. Es decir, ¿dónde está vuestro credo? Atentos, no os perdáis, no llaméis Dios a cualquier cosa y a cualquier animal y a cualquier objeto y a cualquier persona. Porque Dios es Dios y es el único Dios y hay que dedicarle toda nuestra fe y toda nuestra adoración solo a Dios. Entonces, fíjense, en la liturgia de hoy se nos están engranando, por así decirlo, la primera, la segunda y la tercera parte del catecismo. La fe, ¿a quién llamo Dios en mi vida? La moral, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el culto. La observancia de estos mandamientos es mucho mayor que cualquier holocausto y sacrificio. Se están uniendo los tres en el amor a Dios y en el amor al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y dónde queda la cuarta parte del catecismo? Queridos hermanos, hemos estado hablando de una mesa de 4 patas y a menos que no le arranquemos una pata, que se la rompamos a propósito o le demos un martillazo, la mesa tiene siempre 4 patas.
Naturalmente tiene cuatro patas. Por eso los seres humanos en todas las latitudes y en todos los tiempos de la historia han orado. Porque creen, porque sienten que deben vivir en un cierto modo y porque han ofrecido siempre cultos, sacrificios, etcétera, a Dios. Entonces podríamos decir después del escriba de hoy, Jesús, yo también quiero hablar como Pepito en las clases, o Jaimito en España. Sí, yo también, profe, yo también quiero hablar. Entonces, tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es la mejor oración del mundo. El amor a Dios y al prójimo es el tronco. Es el tronco. Por ahí pasa la savia, por ahí pasa la vida, por ahí pasa toda la actividad, entre comillas, que existe entre Dios y nosotros. Y si eso es verdad, también pasa la oración. ¿Por qué? Porque no se puede amar a Dios y amar al prójimo sin unas expresiones de amor, y esa es la oración. ¿Cuál es la oración entre dos esposos que se aman? ¿Cuánto te quiero? Qué linda eres, gracias por todo lo que me das, etcétera. Todo ese diálogo de amor, de respeto, de cariño, es la oración. Es la oración entre dos esposos, es la oración entre dos amigos, es la oración entre la criatura y Dios. Fíjense qué hermoso, qué sabio y qué simple es la vida cristiana. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo es la síntesis de la fe, la síntesis de la moral, la síntesis del culto y la síntesis de la oración. ¿Por qué? Porque mi corazón es bueno. Un corazón que ama, todo lo que hace, lo hace bien. Un corazón que ama, un corazón limpio, un corazón sano, un corazón noble, un corazón agradecido. Todo lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Entonces, la fe en Dios, a través de este amor que estamos contemplando, transforma mi corazón, lo unifica, lo simplifica, y simplificándolo lo hace mejor, lo hace bueno, lo hace noble, lo hace puro, lo hace bello, lo hace santo. Y entonces la oración emana de mil modos. No hace falta aprender 24 novenas, 5 trisagios, jaculatorias todo el día. Yo vivo inmerso en el misterio de Dios porque lo amo sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo. Queridos hermanos, qué maravilla. Nuestro catecismo, que es un libracón de este tamaño, hoy lo mostré ya bastante deshojado en la catequesis. El libracón de este tamaño se puede resumir en un parrafito de la Sagrada Escritura, o casi en una línea. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo es la síntesis de toda la fe, de toda la moral, de toda la liturgia y de toda la oración. Qué maravilla, queridos hermanos, qué regalo de Dios. Qué sencillez, ¿por qué a veces nos complicamos tanto? Y así, el Salmo de hoy, bellísimamente, nos dice una frase muy simple. Yo soy tu Dios,
escúchame. La oración no solamente es hablar nosotros con Dios, es también y sobre todo escucharlo. Por eso vamos a hablar del silencio mañana. Por eso vamos a hablar del silencio, escuchar. Escuchar al otro es amarlo, escuchar las circunstancias, escuchar el tiempo, escuchar los signos de los tiempos, escuchar la palabra de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. Quiero decirte maravillas, quiero salvarte, quiero pronunciar mi verbo, y pronunciando mi verbo, el verbo eterno, te digo todo. Eso lo dice bellísimamente San Juan de la Cruz. Dios Padre, cuando nos pronunció el verbo, nos lo dijo todo. Nada más necesitamos, nada. Pronunció Dios Padre el verbo y diciendo su verbo, pronunciando el verbo, nos lo dijo todo. Queridos hermanos, no nos perdamos en los laberintos de las cosas. Tratemos de entender lo bello, lo simple, lo profundo, lo unificado que es nuestra fe, nuestra religión, nuestra práctica religiosa. Entonces, ya no tengo que ir a Jerusalén o a Garitzim. Tengo que ir a mi corazón. Ahí está, en mi corazón, ahí es donde tengo que alabar y adorar a Dios, hablar con Él, agradecerle, ofrecerle mi vida, amarlo. En mi corazón. De hecho, la respuesta de Jesús a la samaritana continúa. Ya no es en Jerusalén y ya no es en Garitzim. Mi Padre busca quien lo adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Se acabaron las direcciones para hacer oraciones y se trasladó todo esto esencialmente a nuestro corazón. Esencialmente a nuestro corazón. Vamos a pedirle hoy a Dios que purifique nuestro corazón, que lo sane, que lo llene de su gracia, de su amor, de su consuelo. Vamos a decirle con el salmo de hoy: Señor, tú eres mi Dios, quiero escucharte, enséñame a escucharte. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.